Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tremendas noticias desde Estados Unidos, desde Washington, y la verdad es que se confirma, la palabra tiene mucho poder. Apenas dijo algo Donald Trump, lo puso por escrito en Twitter y el peso se cayó un peso. Esto es La Cuarta Transpiración. Regresamos en un momento. Gracias. Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Díaz, señores, Norma Rodríguez. Estamos hoy aquí presentando La Cuarta Transpiración. Es un programa casi especial. La verdad es que es muy importante lo que está pasando en este momento, porque la verdad es que el buen presidente, López Obrador, ha buscado no tener esta pelea y esta confrontación, porque la verdad es que de cada 10 litros de gasolina que llegan a México, 8 se los compramos a Estados Unidos. Entonces, la verdad, como que tener pleito con una persona que nos da un líquido tan necesario, pues como que no es una buena idea. ¿Cómo ha estado, Norma? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Qué cuentas? ¿Qué platicas? ¿Qué sabes de esta situación? Mira, creo que fue ayer cuando empezó a tuitear Trump. Ayer por la tarde Donald Trump tuiteó, pero ahorita voy a platicar algo más en contexto. Porque hoy en la mañana ya también hizo sus publicaciones. Sí. Y lo que él dice es que le va a poner a cualquier producto mexicano que entre a Estados Unidos un 5% de arancel, mientras México no deje de estar recibiendo centroamericanos. Esto es lo que pasa, señores. 2 tweets antes de eso ocurrió que él subió un video en donde se ven a un grupo de 1,000 personas ilegales cruzando la frontera. Es decir, la frontera de Estados Unidos. Porque la mecánica es que te entregas a Estados Unidos, a las autoridades, y pides asilo político. Como hay un lapso ahí entre que te lo otorguen o no te lo otorguen porque ya decidiste que quieres asilo político, pueden pasar meses o pueden pasar un año. Y en ese lapso tendrías que alimentarlos, darles de qué vivir, darles hospedaje. Y francamente, perdóname, pero son personas que todos los días comen, defecan, requieren sustento, alimento, atención, medicina. Imagínense el gasto. Obviamente, Donald Trump fue elegido por su público, por así decirlo, por su público electoral, precisamente porque iba a evitar que esto sucediera. Y acuérdense que la promesa era que iba a poner una barda muy grandota justamente para evitar que esto pasara. Obviamente, pues eso va totalmente en detrimento de sus aspiraciones de reelección. Y hasta en la mañana, justamente, no sé si viste en la mañanera, estaba todo el mundo celebrando, ¿cómo se llama este niño, López Obrador y Justin Trudeau en Canadá, de que estaban ya mandando cada quien a sus congresos la ratificación del Tratado de Libre Comercio, el Telecano, ¿cómo se llama ahora? No sé, tiene otro nombre, ¿no? El Telele. Entonces ocurre que pues eso pasó y 5 horas después, se dio la vuelta a la tortilla. El peso estaba en 8.40, todavía se vendía 8.40 en las tiendas de cambio. Y resulta que ahora ya pasó a 18.40 y ahora ya está consiguiendo ya 19.40 o 19 y más. Pero vamos, el tuit de la tarde dijo esto: junio 5% de taxa arancel. Si no se remedian las cosas, para julio hacemos un 10. Y si no se remedian, para agosto un 15 y para septiembre un 20. Obviamente lo que está pretendiendo esto básicamente es quebrar al país. O sea, no. ¿De qué se queja Trump? Ayúdenos con esto. ¿De qué se queja Trump? En cuanto a los... Sí, porque ya acabo de primero más o menos esto, pero ¿de qué se está quejando? México sigue aceptando indocumentados que obviamente llegan a Estados Unidos. Sí. Y lo que él dice es que mientras México siga aceptando indocumentados... Perdón. Sí, básicamente nos ha puesto con nosotros casi promoviendo o no haciendo nada o haciendo muy poco, ¿no? Para evitar Estados Unidos va a seguir aumentando sus aranceles. Ahora, la verdad es que este señor no creo que... no lo sé si lo hace al calor justamente del momento, pero en la mañana estaba escuchando a un analista que conoce de este tipo de geopolítica, en fin, internacionales, y decía que obviamente sí afecta a México, pero también afecta a Estados Unidos. Sí, por supuesto. Entonces, que este señor es un balazo en el pie. No medía las consecuencias de lo que podía tener. Sí. Yo todavía espero que sea una bravuconada al calor de la reelección que está buscando Donald Trump. Esa es la verdad. Ya está en este momento en plena campaña buscándole a la gente que le dio su voto que se lo vuelva a dar. Pero miren, vamos a hacer un poquito de historia. Yo tuve la fortuna en esta vida de ser alojado por mucho tiempo de mi vida en Estados Unidos, vivir ahí.
fui feliz, hice cosas, trabajé y le di la oportunidad de tener pan en mi mesa gracias a ellos, para mi esposa, para mis hijos, estoy muy contento, muy agradecido de lo que Estados Unidos me pudo dar. Pero también me involucré, así como aquí en México, acerca de la política, lo que sucedía en ese lugar. Y para entender un poquito de dónde viene todo esto, ¿por qué es que entonces ahora hay hordas, literal, de gente ilegal cruzando México? Que siempre pasaron, pero no organizadas. Ahorita me parece que hay algo más de fondo. Vamos a explicar una cosa. ¿Por qué hay tanta gente tan pobre en Centroamérica o bajando el río Bravo? Señores, hay una política llamada América para los americanos. Ojo, para los norteamericanos que apoyan a Donald Trump, los americanos son ellos, los güeros, los WASP, los anglosajones, ¿cómo se llama? Protestantes. Nosotros los latinos que nacimos en la frontera para abajo, no somos norteamericanos para ellos, ni americanos, ¿eh? Nosotros somos mexicans. Mexicans son todos aquellos que están en la frontera de, ¿cómo se llama?, del río Bravo hacia Patagonia. Todos esos son mexicans. Obviamente, esto es una mentalidad harto ignorante, muy racista y muy clasista. Pero el norteamericano que apoya a Trump es de este tipo de, ¿cómo se llama?, de pensamiento. Bien, pero ¿por qué tenemos problemas en Honduras, El Salvador, Guatemala? ¿Por qué? Nicaragua. La historia es esta, Norma, te voy a platicar rápidamente. Una de las mayores reservas de oro que hay en el mundo, los países más ricos, es Inglaterra. Y Inglaterra es un pedacito así de tierra comparado con México y comparado con América Latina. Y más sin embargo, tiene mayores reservas de oro y de plata en el mundo. Es decir, en lingotes. ¿Saben por qué? Muy simple. Porque ellos, al no haber podido conquistar propiamente las partes ricas de, ¿cómo se llama?, de América, que era la América Latina, se dedicaron a patrocinar a piratas, literal. Muchos de los piratas que tuvieron, ¿cómo se llama?, a bien darle servicio a la corona, después se convirtieron con un título nobiliario llamado Sir, como Sir Elton John, como Sir Paul McCartney. Muchos son Sir, porque son personas que le dieron un servicio importante a la corona, como Sir Walter Raleigh, el pirata, que luego se hizo como un respetable hombre que comerciaba tabaco, pero durante mucho tiempo fue un pirata. Y así, la piratería fue el asunto. Hubo en su momento en China una guerra contra un mandarín, justamente porque el asunto de que este mandarín quiso evitar que los barcos ingleses atracaran en sus puertos y llevaran opio. Literal, hoy hablamos de cocaína, hablamos de heroína, hablamos de otras cosas. En ese momento era el opio, ¿ok? Bueno, pues cuando los comerciantes ingleses no pudieron desembarcar por culpa de este mandarín, se hizo una guerra en contra del mandarín, por supuesto. O sea, ¿patrocinada por quién? ¿Apoyada por quién? Por Inglaterra. Ese mismo tipo de, ¿cómo se llama?, de capitalismo rapaz, así de me vale quién seas, si no eres guaro, no eres de este mundo, lo adoptaron muchos, ¿cómo se llama?, muchos norteamericanos. Obvio, no todos. Yo estoy hablando de los empresarios norteamericanos, los que realmente manejan la economía del país en Estados Unidos. ¿Me explico? Mucha gente piensa que el país lo manejan los políticos y lo manejan... No, señores, el país lo manejan 5 familias muy poderosas en Estados Unidos. Pero bueno, no voy a desviar mucho del asunto. Ya en los años 1800 ocurre, ¿cómo se llama?, que los empresarios norteamericanos se dan cuenta que hay un gran mercado potencialmente hablando de consumidores en Estados Unidos. Y deciden entonces poner plantaciones de variados frutos. Particularmente, recordarán ustedes alguna ocasión la palabra o la empresa Chiquita Banana. Es una de tantas empresas que en un momento dado llenaron, literal, comerciaban con banana y con otros frutos la parte central de, ¿cómo se llama?, de América Central, ¿ok? Y ellos gobernaban, ellos ponían y quitaban, ¿cómo se llama?, gobernadores en esos países. Literalmente, básicamente, un país completo pertenecía a una empresa norteamericana. Cuando algún político de la región salía y levantaba la mano y quería ponerse en contra de ellos, llegaban los norteamericanos y les ponían en la torre. Por eso es que esa región, particularmente Centroamérica, está despedazada. Está despedazada la economía, está despedazada. Haití, por ejemplo, fue colonizada por los ingleses, le llenaron de, ¿cómo se llama?, de esclavos negros. Y cuando la situación se volvió insostenible en Haití, simplemente la soltaron y la dejaron ahí. Hoy Haití es un país tremendamente pobre, lleno de pura gente negra. Curiosamente, la historia nos las han cambiado para decirnos que ellos fueron el primer país en Latinoamérica que logró su independencia. Señores, no fue ninguna independencia. Simplemente, ¿cómo se llama?, los esclavistas que tenían, ¿cómo se llama?, Haití, se largaron del país y dejaron a mis compañeros, ¿cómo se llama?, morenitos ahí solos. Eso fue lo que pasó. Con Centroamérica la destrozaron. Centroamérica fue destrozada, ¿cómo se llama?, por las guerrillas. Guerrillas patrocinadas por Estados Unidos, por la CIA. ¿Me explico? Esas guerrillas destrozaron familias. Como pasó aquí en México en los últimos 5 o 6 años,
en los últimos 10 años, lo mismo pasó en Nicaragua. Destrozaron familias, desmembraron el tejido social y muchos jóvenes, literal, huérfanos de padre, de madre, de cultura y de patria, migraron a Estados Unidos. Se sentaron en California, en Chicago, Nueva York y crearon las llamadas maras salvatruchas, la mara y todo eso. De eso se trata. Cuando estas personas se volvieron maleantes en Estados Unidos agarró muchos de ellos y los deportó de vuelta a Centroamérica. Es decir, el infierno que crearon en Estados Unidos lo trasladaron a Centroamérica. Y hoy es un lugar francamente difícil de vivir. Digo, por lo que hemos visto en videos, por lo que vemos en noticias, por lo que vemos todos los días, si no la gente no se iría de su lugar. Vamos, esta situación de la cual hoy se queja Trump fue una situación creada, literal, por la forma de hacer política de los norteamericanos mismos. Hoy se les está regresando lo que han cultivado, no hay otra explicación más. Y entonces el tuit de ayer justamente era: México, no estás haciendo la chamba que te toca, a ti no te cuesta nada simplemente detenerlos, te tengo ahí para que hagas mi trabajo sucio y si no lo haces te voy a castigar. Eso es en pocas palabras lo que sucede, Norma. Sí, le dio puso 5% de arancel a los productos. Mensual. Exactamente, incrementando. como acabas de decir, lo está Terrible. incrementando en la medida en que México no detenga el paso de inmigrantes por nuestro territorio, ¿no? Pero ese fue el tuit inicial. Fíjate que hoy en la mañana te digo que yo sigo, mira, ten a tus enemigos cerca, ten a tus amigos cerca, pero tus enemigos tenlos más cerca. Yo sigo en Twitter, como se llama, muchas personas, entre ellas inclusive a Fox, que de verdad que es un viejito hilarante. Pero en este caso, estoy siguiendo también a Donald Trump. Donald Trump, por ejemplo, aquí nos dice, dice, in order to not to pay tariffs, if they start in raising companies will leave Mexico, which take 30% of the auto industry, and come back and home to USA. Mexico must take back their country from the drug lords and cartels. Y la tarifa is about stopping drugs as well as the illegals. O sea, está diciendo que la tarifa está con la intención de forzar al gobierno de México para que los dueños de los carteles de drogas sean atacados por México para que estos no gobiernen México. O sea, perdón, pero el más pesado de esos ya lo tiene en su cárcel en Nueva York y se llama el Chapo. También dijo por aquí, por ejemplo, que el 90% de las drogas coming to the United States come through Mexico and southern border. 80,000 people died last year. 1 millón más ruin. This has gone for many years and nothing has been done about it. We have a $100 billion trade deficit with Mexico. Está diciendo que básicamente se está muriendo mucha gente blanca por culpa de que nosotros no paramos, ¿cómo se llama? A la gente que trafica droga. Fíjate, o sea, ayer pasamos de inmigrantes, hoy pasamos a que es esto, porque la gente que vota por Trump lee esto. ¿Me explico? Luego, fíjate con qué remata. Mexico has taken advantage of the United States for decades because the Dems or immigration laws are bad. Mexico makes a fortune from the U.S. Have a decades. They can easily fix this problem. Time for them to do finally what they must be done. México es un ventajoso que se ha aprovechado de las deficientes leyes de inmigración de los pobres Estados Unidos y ha hecho una gran fortuna. México ha hecho una gran fortuna. Aquí dice Trump. Fíjate, o sea, no sé qué planeta vive. Por décadas, o sea, ¿ok? Y dice que ya es tiempo de que México solucione el problema porque para México es muy fácil. Yo aquí en alguna otra ocasión ya hemos dicho, por ejemplo, Norma, he dicho yo que, de hecho lo he dicho desde antes que iniciáramos estos programas de la Cuarta Transspiración, que para mí el muro que quiere poner Trump debería de ponerse en la frontera con Guatemala, la verdad. Para mí debería ponerse ahí. Y no por un asunto de racismo. Yo he sido migrante, yo sé lo que es ser migrante, pero sí con la intención, como dicen los gringos, de saber, pues, espérenme, a dónde van, a dónde vienen, quiénes son, traen enfermedades, qué traen, quiénes son, qué asunto. De eso se trata. Eso pasó antes. Y de repente, meses después, ocurre que llegan las caravanas. Y que creo que tenía razón yo. Aquí hay unas partes de que yo no estoy de acuerdo mucho con la política de López Obrador con respecto a la onda de que pues que vengan todos y que le pase y no hay bronca, voy a poner el Tren Maya para que todo el mundo tenga chamba. Hay mucha gente en esos lugares que no está contenta. El mismo amigo de Campechaneando piensa lo mismo. Me explico, porque dice, nosotros estamos viendo aquí un problema con esa gente ilegal que está atravesando. El mismo discurso que dicen las personas en Arizona, en California, en Texas. No te vayas más lejos. Hoy en la mañana en las noticias, y bueno, yo desde siempre te he dicho, ¿por qué este señor cabeza de algodón sigue dejando pasar caravanas de 5,000 o de no sé cuántos? Hay un arreglo que no sabemos, vamos a ver. Centroamericanos, y les ofrece trabajo, donde dormir, y volvemos a la misma. Igual que Estados Unidos, y que Trump, ahí sí tiene razón. Tienen que mantener a esas personas que se entregan. ¿Hay que darles de comer? Obviamente, y como dices, por ver servicios, unos meses o a lo mejor un año, ¿no? No sé. Entonces, igual aquí en México. Ahora, estos inmigrantes que están entrando por México, ya estos últimos que entraron están exigiendo
que les den comida y lugar donde quedarse, médico, y casi que los tienen que llevar a la frontera. Bueno, algo que empieza de buena de buena voluntad, fe, de buena onda, buena voluntad, se convierte en una obligación. El país tiene que, es una obligación, hacerlo, ¿no? Entonces este señor me parece que tampoco tendría por qué, porque él dijo que hay suficiente trabajo aquí en México para ellos. La verdad es que no, si ni siquiera para los nuestros hay, o sea, como tanta gente que viene. Y la gente que vive en la frontera, sobre todo en Tijuana, en Ciudad Juárez, frontera, que es un cinturón de gente que viene de pues, muchos países, no solamente de Centroamérica. Sí, no, está llegando de África. Está sobrepoblada. De África, no hay ya trabajo para ellos, porque ni dónde se queden. Entonces están haciendo cinturones de miseria alrededor de la ciudad. Detrás de esas caravanas, señores, Otra cosa que dijeron hoy en las noticias, en la mañana, fue que justamente ahí en Chiapas fueron a desalojar un predio, en Tuxtla Gutiérrez justamente, que se veía en medio como que de ahí de despoblado y de la selva, en donde todos, obvio, eran casitas estas de cartón improvisadas. Todos eran centroamericanos. Sí, ellos eran su colonia. Imagínate, o sea. Señores, la situación no es tan fácil y creo que ha sido artificialmente provocada por algún agente no amigo de Trump. Y desde hace rato se está manejando el nombre de George Soros, que es una persona, un multimillonario que está encargado de algunas políticas antitrumpistas. Porque de fondo veamos, señores, que lo que quiere buscar finalmente este tipo de cosas es estabilizar el gobierno de Trump para que el partido de los fifís en Estados Unidos, que es el Partido Demócrata, vuelva al poder. Aquí hay una lucha de poder de fondo y estamos siendo utilizados como peones en un tablero de ajedrez, los mexicanos, los ilegales, las drogas, el Chapo, tú, yo y lo que sea. Nosotros somos peones en un tablero de ajedrez. Pero lo que es cierto, señores, y en esta ocasión, la verdad es que mi bien viejito de cabeza de algodón ha tratado de no meterse en broncas, ha tratado de llevarlo por el plan de, pues déjalo que haga, déjalo que diga, no hay bronca, nosotros quedamos en la fiesta en paz. Porque ya lo dije antes, 8 de cada 10 litros se los compramos a Estados Unidos porque los gobiernos panistas y priistas nos vendieron a Estados Unidos, desgraciados. Ahora bien, pero tuvo bien contestar el presidente en esta ocasión, no se quedó callado. ¿Qué dijo el presidente? Leo, por favor, la carta del presidente. Su respuesta, bueno. Vamos a ver. Dice, estoy enterado de su última postura con relación a México. De antemano, expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos y las naciones representamos merecen que, así dice, ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad. El mejor presidente de México, Benito Juárez, mantuvo excelentes relaciones con el prócer republicano Abraham Lincoln. Posteriormente, cuando la expropiación petrolera, el presidente demócrata Franklin D. Roosevelt entendió las profundas razones que llevaron al presidente patriota Lázaro Cárdenas a actuar en favor de nuestra soberanía. Por cierto, no, es que está cortado aquí el qué. Perdón, bueno, sigue, pero... El presidente el presidente Roosevelt fue un titán de las libertades. Antes que nadie proclamó los derechos fundamentales del hombre. El derecho a la libertad de palabra, derecho a la libertad de culto, derecho a vivir libres de temores y el derecho a vivir libres de miserias. En este pensamiento, fincamos nuestra política sobre el asunto de los migrantes. Los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Eso sí es cierto. Por ello que desde el principio de mi gobierno le propuse optar por cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo este asunto. Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible, y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro país. No está de más recordarle que en algún tiempo los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos. La migración será opcional, no forzosa. Esto porque estamos combatiendo la corrupción, el principal problema de México como nunca. Y de esta manera nuestro país se convertirá en una potencia con dimensión social. Nuestros paisanos podrán trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Pues sí, señores, finalmente fue la contestación del buen, López Obrador al señor Donald Trump, el cual yo espero pues lo haya leído, pero no creo que no le hizo mucho caso, porque después de eso fue cuando echó los otros tweets, donde dice que México está manejado por narcotraficantes. Ya no, señor, afortunadamente ya se fue el PRI y el PAN, pero bueno, como sea. Se quedó morena a veces. Como sea,
Señores, estamos luchando. Dime, por favor. Mira, comenta algo. yo lo que dice aquí se me hace en puro choro, la verdad. Y te voy a decir por qué. Digo, esto de arriba, pues bueno. No se puede pelear el control. Es un discurso que le escribieron. Sí, es un discurso, sí, ok. Lo que sí no es cierto es esto que dice. Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos el paso por nuestro país. Sí, esto no es cierto. Mira, les abren a los centroamericanos agrupados hoy las puertas para que pasen. Fíjate, y además el señor dijo que les iba, y lo está cumpliendo, que les iban a dar asilo, comida, asistencia médica. Entonces, por favor, no está evitando. Mira, te voy a platicar una cosa bien interesante, algo que se llamó ¿cómo se llama? El Plan Mérida. El Plan Mérida se llevó a cabo cuando este señor Calderón, el borrachito, estaba de presidente aquí en México y se le ocurrió, ¿cómo se llama? Recibir ayuda de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico. Debajo de ese plan hay muchas cosas, como por ejemplo que el FBI o la CIA podían tener instalaciones aquí en México, la DEA podía tener instalaciones aquí en México para combatir cosas que no nos dijeron, que podían inclusive andar armados, muchas cosas que no nos dijeron. México tiene un pacto no público con Estados Unidos para hacer difícil el trayecto. Desafortunadamente este pacto funcionaba muy bien hasta que se organizaron en caravanas. Y la bronca fue diferente, porque durante los últimos 25 años hemos visto el tren La Bestia lleno de personas todos los días cruzando México entero. Y nunca hubo broncas. Y perdóname, pero si ves los trenes, ¿cómo se llama? Que se veían en La Bestia, se veían llenos de gente. No había 10 personas, había 300, 400, 500 personas. Pero con la caravana el fenómeno se vuelve mucho más visible. Y ante una caravana, o sea, una cosa es que le rompa los derechos humanos a una bola de personas que no se ven, aunque vayan encima de un tren, y otra cosa es que les caigas a garrotazos, o los arrestes, o los metas a la cárcel a personas que sí vienen organizados en caravanas. Esta fue la gran diferencia, señores. La migración no se ha detenido ni se detendrá. Estados Unidos, la política de Estados Unidos en los últimos 100 años ha sido la destrucción de las economías de Centroamérica, literal. No hubo de otra. Por eso es que en su momento cuando destruyeron a Guatemala y destruyeron El Salvador, ellos dieron, ¿cómo se llama?, facilidades para que los guatemaltecos y los hondureños y los, ¿cómo se llama?, centroamericanos tuvieran papeles en Estados Unidos. ¿O ya nos olvidamos de los años 80, señores? Bueno, entonces, ¿qué fue? Fue lo mismo. Es decir, hoy, literal, qué pena, están recibiendo una cucharada del chocolate que ellos se han preparado, literal. Porque ellos se encargaron de quitar, ¿cómo se llama?, presidentes, poner, ¿cómo se llama?, a dictadores, y ahora se destrozó Centroamérica. Pero no se olviden de esto, señores. Cuando los americanos dicen América, por los americanos no están hablando de nosotros, ¿eh? De nadie debajo del río Bravo para abajo están hablando de ellos. Y nosotros somos en esa fiesta. Pero bueno, perdón, dime tú. Como te dije, al final este presidente no está haciendo nada por detenerlos. Al contrario, les ofrece ayuda y hasta empleo. Pero es por eso, yo te estoy dando las condiciones que estoy escuchando. Una cosa es que legalmente no existan, aunque los veamos pasar, y otra cosa es que pues en caravanas organizadas. No les puedes... A ver, si aquí de repente un par de pelagatos le pegan a 4 policías y salen de la cárcel porque Derechos Humanos sale a defenderlos, ¿qué vamos a hacer con un montón de gente que viene con niños en brazos, que vienen en carreolas? Es una pena, de verdad, la situación que tienen en su país, porque todo lo que ellos argumentan es que no hay dinero, ¿no? Ya no pueden alimentar que vienen por hambre, igual como muchos mexicanos fuimos para allá, que salen por hambre. Porque los malas salvatrucha o está fregada la situación. Van a matar a sus hijos, ¿no? Porque no se los quieren dejar para que se integren a esos grupos, ¿no? Sí. Entonces, mira, aquí la verdad, lo que yo veo es que sí es una pena por estas personas que vienen en... Su situación es triste, sí. Pero, qué pena, no puedes entrar a México. Vamos a ver qué va a pasar. Aquí va a pasar algo. Igual, haz tu solicitud, llena tus papeles y ya se verá. Pero no es, ábranle las puertas, entren y ya tienen a dónde llegar para que les den comida, ropa. Y luego se enojan porque les dan frijoles. Como la señora aquella de los frijoles que... es comida para chanchos, decía, ¿no? La señora esta. Bueno, pues Dios es que ella es de Noruega, me parece. Aquí mi punto es que México está tomando acción. El día de hoy se fue Marcelo Ebrard, el compadre Ebrard, ¿cómo se llama? Es que me acordé de cómo le hacían burla cuando estaba... de regente, ¿cómo se llama?, de gobernador del DF, López Obrador y Ebrard, también estuvieron juntos. Así como si fueran el Tintán y Marcelo, así le hacían aquí al Ebrard. La verdad, mira, pero bueno, Ebrard se fue para allá. Con todo el respeto que me merece Ebrard, pues él no le veo nada de canciller, o sea. Vamos a ver, yo quiero que sí, vamos a ver qué va a negociar. Creo que este es un buen momento para demostrar sus facultades en este campo. Porque este tipo de crisis lo que hacen es que las personas saquen una de dos, o lo mejor o lo peor de ellos. Y esto podría ser el impulso que necesita él para verse como candidateable para ser presidente de México. Yo siempre he dicho que me parece que podría ser una mujer, pero las circunstancias cambian, y cambian mucho. Vamos a ver qué va a pasar. Pero ahorita de momento, Marcelo Ebrard y cómo se llama, y
y una comitiva están justamente en este momento en Washington platicando con Trump para calmarlo, porque pues ¿qué onda? Está chupando tranquilos. Mira, otra cosa que también es importante que ya hemos comentado antes aquí es que de alguna manera la gente, bueno, los norteamericanos también tienen el derecho de decir, ¿por qué voy a aceptar gente que viene a cobrar un seguro social? A ver, sí, te cuento. pagando con mis impuestos. Yo este discurso lo escuché porque lo viví, señores. Yo, a ver, les cuento, yo tuve la oportunidad de vivir mucho tiempo en Estados Unidos. Así que sí conozco al monstruo porque viví sus entrañas. Este discurso de repente de odio y de rechazo, lo viví yo como mexicano y como comunidad parte mexicana. Pero lo estoy escuchando de muchos mexicanos en contra de los centroamericanos que están corriendo. Y yo lo he escuchado y yo también de repente participo de ello. Pero mi punto es que sí hay gente muy mala entre el montón de gente buena. Y esas pocas gentes malas hacen tanto ruido que queman a los buenos. La gran mayoría de los mexicanos que estamos allá, hay muchos, ¿cómo se llama? Inmigrantes, legales y ilegales, la gran mayoría legales, somos gente muy trabajadora. Gente muy trabajadora. Gracias a eso es que el país, ¿cómo se llama? Y no porque seamos indispensables para Estados Unidos, pero gracias a eso el país, contribuimos a la economía del país. Me explico, somos una economía dentro de la economía de Estados Unidos. Y esa economía es tan grande y tan fuerte que inclusive mandamos remesas a México, a Centroamérica, y en muchos lugares viven literalmente de las remesas que mandamos. Es un asunto que se tiene que arreglar, pero todo va... No sé qué vaya a parar, porque Donald Trump obviamente no quiere, no va a haber una reforma migratoria que abarque a todos. Eso no va a suceder, eso no lo vamos a ver nunca más, señores. Lo que pasó en el 87, 88, aquello pues no va a volver a ocurrir. Hoy dijo que solamente va a aceptar a gente que tenga un cierto grado de estudios, que tenga cierto nivel académico, también cierto nivel económico, y que puedan aportar algo a su país. Pues es lo que todos quisiéramos. Yo también quisiera en México llegar hondureños o centroamericanos así. Vamos a ver qué va a pasar. Esa es una situación, pero el plan de López Obrador es que esos tres países afectados, en este caso México, Estados Unidos y Canadá, se junten y busquen la forma de llevar, pues por así decirlo, en plan, el López Obradorismo a Centroamérica. Es decir, crear trabajos, crear una situación para que la gente se quede ahí y dejen de estar migrando. ¿Me explico? Volver a crear el tejido social y económico que se despedazó. Porque al final de cuentas eso es lo que sucedió. Pero yo creo que ya tenemos que ir, Norma. Pues sí, algo que quieras decir, por favor, dilo. Lo primero que tendría que hacer López Obrador es cerrar la frontera para la migración de centroamericanos. Ok, primero, eso es... Y después, pues ya ve cómo arreglar lo demás. Pero ahorita me parece que esa sería una buena medida. La medida es... Aquí no hay suficiente empleo ni suficiente ayuda para nosotros mismos. Nuestros connacionales. Entonces, pues que no esté ofreciendo algo que no está bien. Vamos a ver qué va a pasar. La verdad es que yo sé que eso que tú propones es lo que está en la mente de Donald Trump y de mucha gente, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar porque también hay pactos firmados en los que no se puede ser un gandalla, literal. Pero bueno, vamos a ver qué va a suceder. Las cosas ahí van. No sé qué pasa en la tarde, a ver si Trump sigue tuiteando cosas o si ya la escaramuza simplemente se acaba en esto. Norma, despídete, invita a la gente, por favor. Por favor, síganos, denos like y activen la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones. Sí, háganos un favor. Al principio de este programa, como se dieron cuenta, hay una barrita que tiene un dedo para arriba y un dedo para abajo. Por favor, si están de acuerdo con la forma en la que ¿cómo se llama? López Obrador está manejando la situación, denle para arriba, por favor. Si no están de acuerdo, denle para abajo. Es una encuesta interior, queremos saber qué piensa la gente que nos ve. Y ahí, muévanle, ya saben, para arriba, apoyamos al presidente, para abajo, no nos gusta lo que está haciendo. ¿Ok? Señores, mi nombre es Jorge Díaz, estoy acompañado por Norma Rodríguez. Esto es La Cuarta Transpiración. Muy buenas tardes, saludos y gracias.